Bien, ahora vamos a crear una matriz de unos. A es igual a ones, abro paréntesis, 2,3, cierro paréntesis, me sale una matriz de 1. Una matriz de 3 por 2. Ahora A es igual a ones, abro paréntesis 3 y me va a salir una matriz de 3 por 3. Ahora vamos a ver cómo crear una matriz identidad. Y 3 mayúscula, no se olviden. Y 3 es igual a I, abro paréntesis, cierro paréntesis, enter, y nos va a salir una matriz de identidad donde ustedes vemos que la diagonal principal es de 1. Ahora vamos a hacer una de 5 por 5, y 5 es igual a I, abro paréntesis, 5, cierro paréntesis. Como ustedes acaban de ver, el resultado fue una matriz de 5 por 5. Ahora vamos a crear una matriz diagonal. X es igual a, abro corchete, 1, 2, 3, cierro corchete, punto y coma para que no se ejecute. A es igual a la diag, de diagonal. Diagonal de X, como ya observamos, damos enter y nos va a salir la diagonal principal con los números que pusimos de 1, 2 y 3. Ahora A es igual a diag, abro paréntesis, abro corchete, 4, 5, 6, cierro corchete, cierro paréntesis, enter. Nos volvió a salir una matriz diagonal principal. Para extraer la diagonal de una matriz almacenada en memoria se usa el nombre de la función diag, pero poniendo como entrada una matriz y presentando como salida alternativa un vector. Es decir, así: A es igual a diag, abro paréntesis, abro corchete, 1, 2, 3, cierro corchete, cierro corchete, cierro paréntesis, enter. Ahí tenemos la diagonal principal. Ahora U es igual a la diagonal de A, cierro paréntesis, y nos va a dar la diagonal que escribimos, 2 y 3. Ahora vamos a crear la función length y la función size, lo cual se usa para determinar el número de elementos de un vector. Estas funciones son muy útiles cuando se trata de matrices de tamaño desconocido o tamaño variable, especialmente cuando se escribe bucles, loops. Ya, esto se resuelve así: X es igual a 1, 2 puntos, 10, y X es igual a 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 columnas. Después vamos a la función length de X es igual a 10, y así concluimos esto. Ahora se define el comando size, el cual retoma los valores correspondientes a las filas y columnas de la matriz en cuestión, donde el primer número correspondiente a las filas y segundo a las columnas. Ahora A es igual a, abro corchete, 1, 2, 3, 4, punto y coma, 5, 6, 7, 8, cierro corchete, enter, me sale una matriz de 4 por 2. Ahora la función size, que es igual a, entonces el resultado va a ser 2 y 4. Size por A, abro paréntesis, abro paréntesis,
cierro paréntesis, A, cierro paréntesis, perdón, A apóstrofe A es igual a 4 y 2, es decir, el resultado se invirtió. Crear una matriz de raíces cuadradas de una matriz A usando la función SQR para obtener una matriz B cuyos elementos son las raíces cuadradas de los elementos de la matriz A. A es igual a, perdón, A, enter, me sale la matriz que ya la había realizado. B es igual a SQRT, abro paréntesis, A, cierro paréntesis y me sale el resultado. Ahora crear una matriz triangular superior de una matriz dada A usando la función trio. Entonces A es igual a, abro corchetes, 1, 2, 3, punto y coma, 4, 5 y 6, punto y coma, 7, 8, 9, cierro corchetes, enter, me va a salir la matriz. Ahora U es igual a trio de A, cierro paréntesis y me va a salir la matriz. Ahora U es igual a trio, abro paréntesis, A, coma, 1, cierro paréntesis, me va a salir el otro resultado. Finalmente A es igual a trio, abro paréntesis, A, coma 2, cierro paréntesis, listo. Ahora vamos a crear una matriz triangular inferior con la función tril. U es igual a tril A, cierro paréntesis, abro paréntesis, cierro paréntesis, A. Después U es igual a tril, abro paréntesis, A, 1, cierro paréntesis, enter y me va a dar el resultado. Finalmente U es igual a tril, abro paréntesis, A, menos 2, cierro paréntesis y me da una matriz superior. Finalmente vamos a crear una matriz aleatoria n por n usando la función rand. R es igual a rand, abro paréntesis 3, cierro paréntesis, me da una matriz aleatoria n por n. Ahora R es igual a rand 2 y cierro. Hemos finalizado el curso número 2 de MATLAB. Ha sido un gusto acompañarles.